La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña a esta hora Ana Belén Cordero, vicepresidenta de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional. Asambleísta, ¿cómo está? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Hola, buenas tardes. Un saludo a todos los radioescuchas y muchas gracias por la invitación. Asambleísta, Fernando Villavicencio, en su cuenta de Twitter, escribió sobre esta reunión que tuvieron con la fiscal Diana Salazar. Dijo, durante más de una década el poder político y la fiscalía fueron instrumentos de persecución e impunidad. Ahora nos unimos en la lucha contra la corrupción y los delitos de cuello blanco. Y usted también hizo un anuncio en su cuenta de Twitter. Dijo, hoy estuvimos en la Fiscalía General del Estado con Diana Salazar conversando sobre la colaboración que existirá entre la Comisión de Fiscalización y la Asamblea Nacional. Y la entidad de la Fiscalía, perdón. ¿Cómo va a funcionar esta cooperación que han anunciado ya ustedes, que sería interinstitucional entre la Fiscalía y entre la Asamblea Nacional? Desde luego, y es lo que mencionaba Fernando Villavicencio, ¿no? Es un hecho histórico en que en este sentido la función judicial a través de Fiscalía y la Asamblea Nacional a través de la Comisión de Fiscalización se reúnen o se juntan para hacer un trabajo conjunto, mancomunado de colaboración. Sabemos claramente que el rol de la Fiscalía General del Estado y de los jueces es perseguir delitos. Pero en el caso concreto de la Comisión de Fiscalización es más bien el trámite político o el trámite administrativo de esas causas, de esos hechos, de esos funcionarios que han violentado la ley y que se han arrogado funciones o que han abusado de su cargo o que han distraído bienes o dineros públicos. En ese sentido hay colaboración. Le decía, por ejemplo, nosotros le comentamos ayer a la fiscal que a nuestra comisión llegan muchas personas que quizás quieren denunciar delitos y nosotros queremos derivar esas personas, esos casos a la fiscalía. Y lo propio ocurrirá cuando lleguen personas a la fiscalía que quieran denunciar hechos y llevarlo por la vía política o administrativa, se derivará a la comisión, ¿no? Ok, pero a ver, la Fiscalía es la encargada de atender justamente denuncias de índole penal, mientras que la Asamblea lo que realiza es el control político de las autoridades públicas, ¿no es cierto? ¿Cómo hacemos para garantizar justamente la independencia de funciones que tanto hemos exigido los ecuatorianos en los últimos años con esta colaboración? Porque hay una línea fina también, ¿no? Efectivamente, esa línea fina está claramente delimitada por las funciones. Entonces, un tema es un tema delictual, una vía penal donde se persigue penalmente la comisión de un delito, que eso es rol netamente de fiscalía y posterior a ello de los jueces. Y en el caso de la comisión de fiscalización es una fiscalización o un proceso, llamémosle así, administrativo y de índole política, que finalmente deriva en una censura o en una destitución del cargo, a diferencia de lo que ocurre en un proceso penal que deriva en cárcel, ¿no? Pero sí se va a coordinar, por ejemplo, la entrega de información de carácter penal a la Asamblea, por ejemplo. Si es información pública, sí. De hecho, así lo manifestó la Fiscalía. ¿A qué me refiero con información pública? Información que se encuentre, sea de dominio público o que ya se encuentre judicializada y con sentencia. En ese sentido, esa información la puede acceder cualquier sujeto del país y en este caso la Comisión de Fiscalización. ¿Y qué pasaría, por poner un ejemplo, si es que la Fiscalía en un momento investiga a un miembro de la Comisión de Fiscalización? ¿No se interferiría en la justicia y el control político? No, porque en ese caso sería la Fiscalía haciendo su rol de perseguir o buscar un delito, ¿no? No es un proceso administrativo o político. Ahí en ese caso se levantaría la inmunidad y el miembro de la Comisión de Fiscalización tendrá que comparecer a Fiscalía, ¿no? Ahora, ¿cómo están avanzando aquellos casos como los pedidos de juicio político en contra del exministro de Energía, René Ortiz, y del excontralor Pablo Celi? Estos dos casos que usted acaba de mencionar son casos que nosotros heredamos de la Asamblea anterior. En torno al primer caso de René Ortiz, del exministro de Energía, en ese caso, nosotros lamentablemente tuvimos que pedir, y digo lamentablemente porque ha pasado así el tiempo, pedir un informe de asesoría jurídica de la Asamblea Nacional porque ya no tenemos a las interpelantes, las dos legisladoras que interpusieron el proceso dentro de la Asamblea Nacional. El día de ayer, en horas de la tarde, nosotros recibimos ese informe jurídico y será conocido el día lunes a las 10 de la mañana por el Pleno de la Comisión de Fiscalización para tomar una decisión en torno al caso. Y
Y en torno al caso del ex contralor Pablo Celi, este se encuentra en el CAL, ya siendo calificado, y esperamos que en los próximos días sea remitido a la Comisión de Fiscalización para arrancar ya con ese proceso. Ahora, los cambios a la ley de la función legislativa que se aprobaron el año pasado facultan a cada asambleísta a requerir información y comparecencias directamente sin pasar a la discrecionalidad de la presidencia de la Asamblea o del Consejo de Administración Legislativa CAL. ¿Vigilará la Comisión de Fiscalización los pedidos de información y justamente esos pedidos también de comparecencias? Efectivamente, como usted menciona, la ley permite y también permite hacer que ciertas autoridades públicas comparezcan a la Comisión de Fiscalización. Por ejemplo, se conoce que César Ron y algún otro asambleísta del Partido Social Cristiano pedirán que comparezca el nuevo ministro de Energía e Hidrocarburos a la Comisión de Fiscalización por el tema de las tarifas elevadas del cobro de la luz eléctrica en Guayaquil, por ejemplo. Entonces, pueden hacer que comparezcan tanto al Pleno de la Comisión de Fiscalización como al Pleno de la Asamblea Nacional. Es la atribución netamente de la ley, ¿no? Ahora, usted justamente, asambleísta, mencionaba que ustedes heredaron algunos casos de juicio político que tienen que ahora ponerse al día y tramitar. Ahora, con estos nuevos cambios que se han hecho, ¿va a poder la Asamblea manejar efectivamente el número de pedidos de juicios políticos que se hagan con las nuevas reformas, justamente considerando sobre todo lo que usted mencionó anteriormente, que el anterior Parlamento no pudo concluir con algunos procesos? Efectivamente, de hecho se redujeron los plazos y en ese sentido estos plazos ya son bastante cortos justamente para dar paso y poder tratar todos estos pedidos. Por otro lado, los miembros de la Comisión de Fiscalización no podemos ser interpelantes y en ese sentido, por ejemplo, el asambleísta Villavicencio, antes de ser nombrado miembro de la Comisión de Fiscalización, recabó información en torno al caso del ex defensor del pueblo, Freddy Carrión, y nosotros el día martes, en una rueda de prensa entregamos esa información a la asambleísta Yesenia Guamani de la Izquierda Democrática para que sea ella quien presente la información y poder armar un proceso de investigación en la Comisión de Fiscalización por incumplimiento de funciones y mal uso de recursos públicos. Ese es un caso concreto en que nosotros no podemos ser juez y parte, debemos ser garantistas del proceso tanto de interpelante como de interpelado al interior de la comisión. A ver, entonces, es decir, toda la información que reciba la comisión a través de la cooperación con la Fiscalía deberá ser transferida a otros asambleístas para que se puedan hacer esos pedidos formales de juicio político, ¿no es cierto? Así es. Y ahora, ¿no entorpecería esto el trabajo justamente de la Comisión de Fiscalización? En lo absoluto, porque más bien lo que hace es ser garantista de derechos, ¿no? ¿Qué sería o sería un inconveniente o sería un problema que nosotros llevemos el proceso de fiscalización y al mismo tiempo seamos interpelantes? Nosotros en el proceso de fiscalización en la Asamblea somos lo que viene a ser un fiscal en un proceso penal. Recabamos información, llevamos el proceso de investigación, defendemos el caso ante el Pleno de la Asamblea Nacional y es la Asamblea Nacional después quien decide si finalmente existe una censura o una destitución del cargo. Lo mismo que haría un juez en un proceso penal. ¿Qué otros temas pudieron tratar con la fiscal general Diana Salazar? Se tocaron varios temas de índole, corrupción, temas grandes, ¿no? Temas como el caso Coca-Cola Sinclair, Odebrecht, Petrochina, Refinería del Pacífico. Sí, son temas grandes donde va a haber una colaboración clara de temas que no han sido judicializados necesariamente y que pueden ir por la vía política. De ahí, de la mano también en que nosotros podamos derivar estos casos que llegan a la Asamblea Nacional, que no son de nuestra competencia, para que vayan referidos a la Fiscalía, ¿no? Entonces, en ese sentido, quedó sentadas las bases, unas importantes bases para una colaboración y ratificándole el compromiso de este nuevo gobierno de trabajar en contra de la corrupción y transparentar los casos, ¿no? Esperemos que así sea el mejor de los éxitos porque los necesita, sobre todo esta asamblea, luego de heredar tantas críticas, porque si bien es cierto, la Asamblea Nacional anterior se fue con un porcentaje de popularidad muy bajo, casi llegó al cero, el más histórico negativo que hemos tenido en la historia del país. Esperemos que esta asamblea pueda recuperar ese reconocimiento y esa popularidad que deberían tener para poder legislar bien. Efectivamente, así es. Ese es nuestro rol principal, aparte de legislar y fiscalizar, cambiar esa imagen que tuvo la Asamblea anterior.
Y bueno, pedirle a todos los radioescuchas un voto de confianza por este nuevo gobierno que está listo para trabajar no solamente para el 54% de los ecuatorianos que los eligió, sino para los 17 millones de ecuatorianos. Ana Belén, muchísimas gracias por habernos acompañado. Encantada, buenos días. Agradecemos a la vicepresidenta de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, Ana Belén Cordero.